Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Estamos de vuelta, un Estamos episodio de más. vuelta, un episodio más de lo que es introducción a la Biblia. Ya hemos hablado de lo que fue el Antiguo Testamento. Hicimos un pequeño resumen, nada así profundo ni del otro mundo, más de una introducción a lo que es el Antiguo Testamento. Seguimos en esta misma línea, dando una pequeña introducción de lo que es el Nuevo Testamento. Antes de entrar en lo que es el Nuevo Testamento, habíamos hablado, ¿verdad?, de lo que eran, que fue esta recopilación de libros del Antiguo Testamento, estos libros que guardó el pueblo judío. Tenemos el tema histórico, el tema de revelación, el tema, ¿verdad?, de posible, digamos, historias ficticias, como le gusta llamar a Rafa, a lo que es el Mi- libro de Génesis, Mito historia. mitología histórica, un mito histórico. Tenemos distintas recopilaciones de profecías de personas que recibían directamente palabra de Dios, y esta recopilación de libros, de escritos de inspiración divina se entendió como el Antiguo Testamento, que en Ujú. su momento no era el Antiguo Testamento, era Era la ley y los simplemente profetas, era las simplemente escritos, escrituras, las eran escrituras simplemente en las general. escrituras. Pero interesante de estas escrituras es que por medio de ellas nos damos cuenta que todo iba tornando hacia una persona o a un ungido que iba a venir a traer salvación al pueblo de Israel. Esta Ujú. simiente de David, como dicen las profecías, de la tribu de Judá, que iba a traer salvación a los judíos. De ahí pasamos a lo que muchos conocemos es el Nuevo Testamento. Ahora bien, antes de entrar en lo que es el Nuevo Ujú. Testamento, terminamos, ¿verdad? Con, si nos vamos con los escritos de la Biblia hebrea, estábamos en Crónicas, sabemos un poco de Ujú. lo que fue la historia del pueblo de Israel, cómo cayó el mismo, cómo tanto el reino del norte como el reino del sur cayeron en cierta forma, fallaron, cómo estos luego regresan a tratar de reconstruir el templo. Pero hay un salto muy grande entre lo que tenemos del Antiguo Testamento a lo que es el Nuevo Testamento. Si no me Ujú. equivoco, algunas personas dan un intervalo de unos 500 y los más 400 años. exagerados a unos exactamente. Entonces Es el estamos número como que hablando siempre dicen en la iglesia, que es 400 años. 400 a 500 años. Tenemos como ese intervalo de tiempo Ujú. donde pasan muchas cosas. Entonces tenemos, antes que entrar al Nuevo Testamento, tenemos que hablar en este periodo intertestamentario, entre los testamentos. ¿Qué estaba pasando en Israel? ¿Qué estaba pasando en esta zona, verdad, de la futura Palestina, para crear un poco de Ujú. controversia? ¿Qué estaba sucediendo en esta zona? Bueno, muy importante lo que tú decías, Sam, de que es interesante cuando tú lees la Biblia, cuando lees cualquier texto del Nuevo Testamento, comenzando por los evangelios, cuando todo el mundo comienza. De repente, tú ves que los judíos están bajo el imperio romano. Sin embargo, el último libro del Antiguo Testamento, si tú quieres usar el orden cristiano, que es Malaquías, o el judío, que es Segunda de Crónicas, ellos están bajo dominio de los persas aún, cuando regresan del exilio. Entonces, muchas veces cuando leemos la Biblia, hacemos la desconexión de que a pesar de que el último libro es Malaquías o Crónicas, dependiendo de qué canon decida seguir, la historia no paró. El mundo, o sea, no, el mundo no puso pausa y no es que nada pasó en ese intervalo de tiempo. Muchas cosas pasaron que son vitales para nosotros entender la situación sociopolítica y cultural y religiosa del Israel del primer siglo, que es donde se desarrollan los evangelios, y también el mundo greco-romano en general, el imperio romano, donde comienza la misión a los gentiles y a quien Pablo le escribe las cartas, y el Evangelio de San Juan, perdón, el Evangelio de San Juan, no, el Apocalipsis de San Juan, la revelación de San Juan está dirigida a 7 iglesias en el mundo gentil, que están también bajo dominio del Imperio Romano. Entonces, eh, lo que pasa en este intervalo de tiempo nos lanza mucha luz
a esta realidad en la cual ellos escriben. ¿Qué pasa una vez, verdad? Si seguimos el orden de la Biblia hebrea, Segunda de Crónicas, ellos regresan a la tierra de Israel, a la tierra de Israel. Si uno lee Nehemías y Esdras, se empieza a ver los problemas que tienen entre ellos, problemas étnicos, problemas de cómo seguir la ley, de que reconstruyen el templo y no, la gloria que una vez estuvo en el templo de Salomón no está ahora en el segundo templo. Ezequiel tiene una visión interesante porque Ezequiel ve en sus visiones cómo la gloria se va del templo y cuando lo reconstruyen ahora, la nube de gloria nos regresa todavía. Pero me estoy adelantando a los hechos. Hechos. Acá, ¿verdad? Viene el imperio, los persas. Todos conocemos este nombre de la historia. Voy a resumir 400 años súper rápido. Llega Alejandro Magno, el gran conquistador del mundo antiguo, y comienza todo el proceso de helenización, que es el proceso de volver a todo el mundo griego y que la cultura griega se imponga. Ellos toman control de Israel también, Jerusalén, y de ahí nace la revolución de los macabeos, el famoso libro que está en la Biblia, en el canon católico, que es muy importante para nosotros leer esa literatura que los protestantes no leemos, porque nos lanza mucha luz a las discusiones teológicas e históricas, y vida histórica, de lo que pasa en ese periodo de tiempo. Vienen los macabeos que comienzan esta revolución, de ahí nace la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces. De ahí comienza lo que se conoce como la dinastía hasmonea, que son los reyes macabeos, hasta que empiezan a haber conflictos internos entre ellos y viene la conquista de Roma. El Imperio Romano, ¿verdad? Nace tras la división de la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales que dividen el imperio en 4. Sabemos, según la historia, que pasa y llega el Imperio Romano y se impone y conquista la antigua Palestina. Ahí resumí 400 años, súper rápido, Bien ¿verdad? rápido. Bien rápido. No le hice justicia a todo lo que pasó ahí, así que mis amigos que saben de Nuevo Testamento, por favor, no me maten. Esto para un público en general. Así que, en fin, este es el contexto. Han vuelto a la tierra, han pasado por manos ya de los babilónicos, por manos de los persas, por manos de los macedonios. En la discusión si Alejandro Magno es griego o macedonio. Tienen un periodo de libertad y vienen otra vez a ser esclavizados o dominados por los romanos. Aquí uno empieza a ver en este proceso que diferentes sectas judías empiezan a surgir. Ya la religión del antiguo Israel no es un monolítico, como por ejemplo, si nosotros seguimos la tradición bíblica, porque también hay discusiones sobre eso en el mundo más crítico de la academia. Israel tenía un solo sistema religioso y después, ¿verdad? Tras todos los procesos de conquista y de liberación que viven, empiezan a surgir diferentes sectas o grupos o denominaciones, si prefieren ese nombre, judíos, que uno nunca vio en el Antiguo Testamento, que son los fariseos, que son los saduceos, que son los esenios o el grupo de quien recolectamos los rollos del Mar Muerto. Y tenemos los celotes o los sicarí, de donde sacamos la palabra sicario porque eran unos asesinos. Empezamos a ver, sí, ¿verdad? Empezamos a ver, ¿verdad? Que hay diferentes discusiones teológicas en este tiempo sobre cómo debe manejarse el culto, sobre la pureza ritual, sobre cuáles libros son canónicos o no. En el primer siglo se estaba discutiendo ya, porque los saduceos solamente tomaban como sagrados los 5 libros de Moisés, mientras que los fariseos sí tenían o consideraban todo el Antiguo Testamento como lo conocemos ahora como sagrado. Tenemos, ¿verdad?, grupos como los celotes, que son grupos mesiánicos, que entienden que a través de la fuerza van a quitar, así como los macabeos se quitaron de arriba a los griegos, ahora nosotros nos vamos a quitar de arriba a los romanos y vamos a establecer un rey. Cuando la Biblia habla de falsos mesías, muchas veces pensamos como, y cierto, creo que será una realidad futura, pero para los judíos del primer siglo, cuando escuchaban falsos mesías, eran falsos pretendientes al trono de David.
más que hablarte de un anticristo como enemigo cósmico al final del tiempo. Y si leemos la historia, muchos falsos cristos, muchos grupos revolucionarios liderados por ciertas personas, se levantaron en contra de los romanos y eventualmente perdieron. Pero todo esto a decir que este es el contexto en el que se está desarrollando el Israel del primer siglo. Tenemos una sensación de estamos de vuelta en la tierra, pero estamos dominados por un imperio gentil pagano. Estamos esperando el día en que llegue el Mesías para poder quitarnos a Roma de arriba y que las promesas del rey davídico se cumplan y la bendición a las naciones. Y o sea, y aquí vemos que hay diferentes, bueno, digo, hay diferentes expectativas teológicas en aquel entonces. Están los fariseos que, esos son los que sí tienen más expectativas teológicas en esa índole, porque los saduceos no las tienen. En los grupos, el grupo de Qumran, los esenios sí tienen expectativas mesiánicas. Los celotes también tienen expectativas mesiánicas, pero entienden que es a la fuerza que ellos las van a cumplir. Así que es todo un mundo. El templo de Jerusalén, ¿verdad? Se le empezó a llamar el templo de Herodes porque en algún momento fue dañado debido a diferentes revoluciones y fue remodelado por él. Eh, Israel, ¿verdad? Tiene que pagarle impuestos a los romanos de su dinero. Están viviendo un tiempo bien complejo. La situación entre los israelitas y los romanos es muy tensa. Y También ahí agregando dada toda esta parte de la helenización de la zona, que también sí. trae cierto conflicto entre los mismos ciudadanos de la zona de Israel, donde tú tienes una cultura como los fariseos que tratan de volver a sus raíces, sobre todo que entendían o tenían el entendimiento de que todo esto que ellos estaban pasando era porque Israel se había olvidado de la ley y no estaba Ujú. cumpliendo la ley. Mientras que tú tienes una cultura que creció bajo distintos gobiernos, como bien tú dices, y se había vuelto ya popular la lengua del momento, que era el griego. El Entonces tú griego. tienes como toda esta batalla, como este sancocho, como decimos nosotros, de situaciones pasando en una zona tan pequeña, porque tú tienes, ¿verdad? La helenización, tú tienes ya el surgimiento en este periodo intertestamentario de la Septuaginta, o sea, una Sí, población judía que no sabía hebreo, no sabía arameo y lo que entendía era el griego. Y fue sí. necesario traducir todos estos rollos a un idioma que ellos entendiesen. Entonces tú tienes como esta compilación de situaciones pasando, como tú Sí, dices. tú dijiste algo muy importante que sobre el tema de la Septuaginta. La necesidad de la Septuaginta nace después, ¿verdad?, del exilio. No es que todo el mundo volvió a la tierra de Israel. Muchos de ellos se quedaron en los países donde estuvieron exiliados. Y como la lengua franca, por ejemplo, para nosotros hoy en día la lengua franca es el inglés. La lengua franca de aquel entonces era el griego. Y en Alejandría, que era la capital de, vamos a decir, la capital del conocimiento en el mundo antiguo y de la filosofía y de todas las ciencias antiguas, o por lo menos desde el punto de vista teórico, se crea la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea. Y la Septuaginta tiene sus, o sea, no podemos entrar ahora a discutir a detalle, pero hay muchos temas interesantes ahí sobre, por ejemplo, por qué el orden de la Septuaginta difiere del orden de la Biblia hebrea, a pesar de tener los mismos libros. ¿Por qué la Septuaginta tiene más libros en su lista canónica? Eh, También porque el libro de Jeremías es más corto en la Septuaginta. ¿Qué tipo de manuscritos tenían los traductores disponibles a ellos para llegar a hacer esa traducción? Significa que pudieron haber rondado varios tipos de rollos perdón, Isaías no Jeremías, diferentes tipos de rollo del libro de Jeremías en aquella época. O sea, la situación está muy compleja en estos años y como tú bien decías, eso por ejemplo, como cuando nosotros somos dominicanos, digamos que un muchacho dominicano parte a los Estados Unidos, bueno, este padre dominicano vive en una casa donde se habla español en la casa, pero en la calle se habla inglés. Obviamente,
él sabe más inglés que español y por ende las cosas se les enseñan más en inglés. Lo mismo pasó con la Biblia hebrea para que no se perdiera la identidad étnica y cultural. La Septuaginta está rondando y yo les recomendaría a toda nuestra audiencia, lean la apócrifa, lean la pseudepígrafa y lean los ríos del Mar Muerto y lean los escritos de Flavio Josefo, que ese es el contexto literario del Nuevo Testamento. Flavio Josefo le dará detalles que le harán más sentido cuando lean el Nuevo Testamento. El apócrifa les llamará la atención en ciertas cosas que se asemejan a cosas que Jesús dijo. Los ríos del Mar Muerto también hablará de ciertas expectativas mesiánicas. La pseudepígrafa también dará luz a ciertas conversaciones que los judíos estaban teniendo en aquel momento. En fin, lean la literatura intertestamentaria y conozcamos la historia. Este es el contexto en el que todo esto está pasando. Estas son las conversaciones teológicas que están teniendo. Habiendo dicho eso y ya habiéndole puesto fin al tema del background de forma muy burda y sin hacerle mucha justicia, porque pudiéramos hablar por horas Por horas. solamente hablando de lo que pasó con los macabeos, solamente hablando del tiempo de la iniciación, solamente hablando del tiempo de la conquista del Imperio Romano o de cada uno de los cuerpos literarios que acabamos de mencionar. Eso sería para episodios y episodios. No, y Pero tu también introducción. del origen de cada una de estas sectas, porque cada una tiene Sí, una formación, ¿verdad? Que como bien tú decías, de cómo llegó parte del pueblo judío a entender que solamente los primeros 5 libros de la Biblia tenían sí. algún tipo de valor, ¿verdad? Algún tipo de valor real, como los saduceos, por ejemplo, solamente tomaban en cuenta la doctrina escrita. Ellos no Ujú. tomaban en cuenta la oral, que algo muy interesante, los fariseos tomaban tanto lo escrito como la tradición oral. Por eso vemos a los fariseos creando ciertas reglas nuevas dentro del pueblo judío. En cierta forma imponiendo, como vemos ya luego en el Nuevo Testamento, cargas a las personas que ni ellos mismos podían llevar. Punto interesante de estas discusiones de cómo uno eran en cierta forma, digamos, sola escritura y otros eran traducción escrita y oral. Ujú. O Y sea, que agregándole esta a pelea está desde el Antiguo Testamento. también hay que agregar algo. La escuela teológica a la cual Jesús se afiliaba más. Jesús tomaba en cuenta todo el canon del Antiguo Testamento. Por ende, o sea, Jesús creía en el tema del reino de Dios, a lo que está más en el tema de la literatura profética y quizás si queremos hablar de los salmos. Jesús tomaba en consideración los salmos y a Daniel y a Isaías, cosa que los saduceos no. Significa que Jesús es posible que la tradición teológica a la cual él estuviese más allegado o donde él se entrenó en la sinagoga fue la tradición farisaica. ¿Mm? Y Y puede que dé la fariseo, posibilidad, o sea, con esto de que por esto era el grupo que él más, en cierta forma, discutía. No vemos tanta discusión de Jesús directamente con los saduceos en el Nuevo Testamento. Vemos algunas interacciones, sobre todo que los saduceos fueron los mayores partícipes en su ya luego crucifixión. Pero Jesús tenía dos problemas. Toda esta tradición oral que tenían los fariseos y al mismo tiempo la forma en la que los saduceos estaban llevando el control del templo. Pero es interesante como cuando uno se adentra, ¿verdad?, a conocer cómo llegó el pensamiento de estos judíos, porque para mí es muy impactante cómo pasamos de una tradición, yo diría, como tan unida en el sentido de que todos creemos lo mismo, todos creemos la ley, todos entendemos, ¿verdad? Este proceso del sacerdocio, este proceso, ¿verdad?, de la división de las leyes, de la división de las tribus, qué le corresponde a cada quien. Y de repente llegamos como a este tiempo donde ya no sabemos nada, como tú tienes todas estas personas divididas dentro del mismo pueblo. ah, y llega entonces esta persona que viene, como dice la palabra, causar más división todavía sí, dentro del y mismo pueblo mira, judío. y Jesús le dice algo sobre los fariseos en el libro de Mateo, que le dice a los discípulos, bueno,
también lo dice en general, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Jesús está validando el mensaje farisaico en ese momento. O sea, fariseo no es una mala palabra, porque también lamentablemente por el cristianismo cultural que llevamos, asociamos ciertas cosas. Fariseo simplemente era una de las diferentes sectas judías de aquel entonces. Y Jesús parece haber crecido como fariseo. Y decir eso no es una mala palabra, ni significa nada malo en sí mismo. Y creo que simplemente que se le ha dado el significado como de religioso. O Ujú. sea, ahora mismo tú tienes a cualquier persona y le dice a alguien fariseo y lo que lo traduce como religioso o tratando de hablarle como de rajatabla, cuando en cierta forma, como bien tú dices, eso siempre me ha causado como curiosidad de que Jesús mismo dice, hey, hagan lo que ellos dicen, realmente lo que ellos les están diciendo es correcto, Sí. simplemente no vivan como ellos viven. Entonces, Ujú. hay que como que tener cierto tipo de observación cuando utilizamos tal vez ese insulto, de decirle a alguien, estos fariseos. Fariseo. Si me dicen fariseo para la próxima, dices que soy de la misma secta de la cual Jesús entrenó. Gracias. Bueno, miren, siguiendo hablando de del background, ¿verdad? Para este tiempo hay que entender varias cosas. Las familias no se manejan como en el siglo XXI, ni en Israel, ni en el mundo grecorromano. Estas son culturas de honra y deshonra. O sea, y son culturas que tienen mentalidad colectiva, no hay tanto individualismo en ese sentido. Sí, por eso es que tuve que se habla de que los familiares de Jesús estaban locos porque él dejara eso, porque estaba teniendo deshonra de cierta forma a su familia, porque esa idea tribal aún existe en los pueblos de aquel entonces. Eh, por ejemplo, cuando se habla cuando hablamos de, por ejemplo, que Lucas es doctor, y siempre usan eso de que no, porque Lucas es doctor y por eso él escribe como escribe. Sam, yo creo que tú piensas aquí conmigo, porque es un fun fact. Ujú. Lucas era gentil, ¿verdad? Sí, Lucas en algún momento no fue cristiano. tengo entendido que en algún momento no debió de serlo. Significa que previo a eso, él seguramente adoraba al panteón griego o romano, el cualquiera que tú le quieras decir. Pudiésemos como llegar a ese, a asumir eso. No creo que lo pudiéramos asumir porque no existían puntos medios en el mundo antiguo. Si tú eras gentil y no eras judío, tú adorabas a las deidades, ¿verdad? Del mundo romano. El punto es, ¿cómo funcionaba la medicina en el mundo antiguo, Sam? Ahí, por ejemplo, teníamos temas, ¿verdad? De, podemos llamarle sectario de brujería, donde se hacía cierto tipo de alusión a intervenciones divinas de Ujú, dioses. Teníamos, ¿verdad? La medicina conocida, lo que las personas conocían, ya sea de distintas hierbas, ya sea de distintos usos minerales, como sabemos, ujú. ¿verdad? Las fuentes, las aguas. Tenemos como la parte eh, en lo científico, que todavía no era desarrollado de esa forma, pero había también una parte, digamos, de intervención divina. Ajá. Básicamente, cuando, le- cuando ellos dicen que él era doctor, en su vida gentil, es muy probable que estamos hablando de una persona que entendía las artes antiguas de la magia, Mm. mezclada, ¿verdad?, con pócimas, porque las hierbas, el aceite, todo eso, tú lo mezclas y te da una pócima. Significa que cuando usted escuche doctor o curandero en el Nuevo Testamento, imagínese que se está hablando más o menos de eso, no necesariamente de su doctor que usted va a ver en el hospital. Cuando la Biblia dice que la mujer del flujo de sangre gastó todo su dinero en curanderos, es más o menos por esa línea de pensamiento que va los escritores del Nuevo Testamento a evocar en su mente. ¿Verdad? El templo es el centro religioso del mundo judío del primer siglo. Es el estándar, esta es la meca, el gran, nuestro centro, nuestro culto, este es nuestro todo. Y a ese templo es al que Jesús va a venir a hacerle la contra. Es muy importante saber que para los judíos, si se nos destruyó el templo, se nos destruyó todo.
prácticamente. Por eso que tú ves que cuando se destruye el primero, ellos entran en esta crisis teológica y ahora que lo tienen reconstruido, aunque esté bajo, ¿verdad?, el dominio romano, para ellos el templo es vital. O sea, fíjese mucho en las interacciones de Jesús hablando en el templo y cómo Jesús habla del templo, como los judíos hablan del templo, porque la teología del templo en la mentalidad judía del primer siglo es clave para entender muchas de las cosas que Jesús dice de sí mismo y eventualmente de la iglesia. Entonces, ¿verdad? Ya hemos hablado de backgrounds. Si usted quiere entender los evangelios, antes de ir a las diferentes divisiones, tiene que familiarizarse con cómo se escribían biografías en la antigüedad, como las biografías de Plinio el Joven, Plutarco, y se dará cuenta de las similitudes porque ellos están escribiendo en este contexto. Si usted quiere entender las cartas paulinas, lea cartas del mundo antiguo y mire la estructura y mire cómo se parecen. Si usted quiere entender el Apocalipsis de San Juan, debemos familiarizarnos con la literatura apocalíptica de aquel entonces. Hay más apocalipsis aparte del de Juan y tenemos que leerlos para entender qué es lo que Juan está intentando hacer a la hora de darnos este escrito. Ok, ese fue el banco tanto literario como histórico, de forma súper rápida y sin hacerle ninguna justicia y fácilmente si mi profesor del Nuevo Testamento ve esto me va a poner una F, pero ni modo. Vamos de lleno a qué es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cuerpo literario de los escritos cristianos considerados canónicos. El cuerpo literario de los escritos cristianos considerados canónicos. Nuevo Testamento, al igual que la frase Antiguo Testamento, es nomenclatura que nos llega a nosotros debido a los padres de la iglesia. Testamento es otra forma de decir contrato o pacto. Entonces, los cristianos lo llamaron Nuevo Testamento porque entonces este es el recuento y la vida de aquellos que ahora están viviendo el nuevo contrato o el nuevo pacto que tenemos con Dios. Por eso lo llamamos así. Estos textos eventualmente fueron considerados sagrados por los cristianos. Los cristianos, como somos una secta judía, lo somos porque de la destrucción del templo en el año 70 solo sobreviven dos sectas judías, que son los fariseos y los cristianos, porque nuestros textos sagrados, antes de la llegada de los evangelios y las cartas paulinas, es la Biblia hebrea. Compartimos eso. El Cristo, el Mesías, no es el Mesías nuestro, sino es el Mesías de Israel primero. Y todo el Nuevo Testamento y toda su teología está profundamente arraigada a las ideas de la Biblia hebrea. Y los primeros seguidores de Jesús, del Mesías judío, eran todos judíos. Nosotros los cristianos ahora empezamos a escribir nuestros escritos y los cristianos los consideraron sagrados en algún momento de finales del primer siglo. Hay un caso, ¿verdad?, de que en una de las cartas de Pedro dice que los que tergiversan todas las escrituras, incluyendo las cartas de Pablo, haciendo alusión de que las cartas de Pablo ya están empezando a ser consideradas o estar siendo tenidas en un estatus de sagrado. Y que ahí para incluir, ya luego mencionaré porque no recuerdo bien el pasaje, pero la palabra que él usa es escritura, que es la Ajá, misma palabra que se utilizaba para, en cierta forma, definir lo que era válido del Antiguo Testamento. O sí. sea, que él le da un peso canónico, vamos a decir. Ya lo está considerando como sagrado. Y es muy importante saberlo, cuando usted ve en la Biblia nunca se identifica como la palabra de Dios en la Biblia, se identifica como las escrituras. Muchas veces la palabra de Dios se refiere al mensaje del Evangelio o se refiere al Señor Jesús. Tenga cuidado cuando lea y le proclamamos la palabra de Dios. No fue que tomaron Isaías y se lo contaron, le están diciendo la historia del Evangelio. Pero habiendo eso hecho, ¿verdad? El Nuevo Testamento son los escritos cristianos considerados sagrados por la comunidad cristiana ya gentil y judía. El Nuevo Testamento usualmente se divide en los evangelios, valga la redundancia, los 4 evangelios canónicos que tenemos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas paulinas,
Romanos, Corintios, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses 1 y 2, Tito 1 y 2, Timoteo, Filemón, mencioné Colosenses, No. yo no lo mencioné. Discutido, no sé, no hay, se le atribuye, pero eso tiene mucho, ¿verdad? Problema. El libro de los Hebreos también. Tenemos las cartas católicas, y no me refiero a la Iglesia Católica Romana, que dicho sea de paso, eleven sus oraciones por el heredero al trono de Pedro, el Papa, que he visto que está bien delicado de salud. Católicas en el sentido universal de que tenemos varios autores, no es Pablo quien los escribe y está dirigido a otro tipo de comunidades. Y tenemos el Apocalipsis de San Juan, que es la revelación de Jesucristo, el último libro en la lista canónica, el cual termina con la esperanza de la segunda venida y la consumación del reino de Dios y el mundo por venir tras la resurrección. Los evangelios son biografías grecorromanas o biografías del mundo antiguo, cual nomenclatura le guste más, y se le atribuyen de esa forma debido a que tienen patrones similares a cómo se escribían biografías en aquel entonces. Mike Licona, Craig Keener, Richard Buckham han escrito quizás los mejores trabajos explicándonos el género literario de los evangelios, comparándolo con biografías del mundo antiguo. Es importante saber algo cuando leemos los evangelios. Los evangelios no están trabajando de forma cronológicamente histórica, me explico. Los eventos que vemos acá, porque no tenemos tiempo, no vamos a discutir todo el tema de la historicidad de los evangelios y no, pero los eventos sí pasaron, pero como cualquier escritor del mundo antiguo, los escritores tienen una agenda detrás o un mensaje teológico que quieren darnos. Por eso toman los eventos de la vida de Jesús y los ponen en una secuencia, un orden, el cual apoya el mensaje que quieren transmitirnos. Por eso que ustedes ven que los evangelios hay diferencias en cómo uno cuenta la historia y dónde ponen los eventos. Es porque no lo están dando de orden cronológico exacto, más bien un orden teológico para darnos una enseñanza final. Por eso van a ver eso, van a notar eso. Obviamente hay una discusión más allá debido, por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección, los detalles, cómo cambian, son dos ángeles, es uno, estuvo sentado en la piedra, estaba dentro de la tumba, los discípulos nunca fueron a la tumba, pero Juan nos dice que sí corrieron a la tumba tanto Pedro como Juan, había mujeres, no había mujeres, toda esta discusión que está fuera del rango de la discusión que vamos a tener el día de hoy. Pero esos son los evangelios. Los evangelios, por ejemplo, el evangelio según Mateo, escrito quizás después del año 70, así muchos de los eruditos lo datan, nos está intentando mostrar a Jesús desde como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la palabra cumplimiento se repite mucho en el Evangelio de Mateo, y se cumplió la palabra del profeta tal, y se cumplió la palabra del profeta tal. Mateo ingeniosamente está tomando los eventos de la vida de Jesús para mostrarnos a Jesús como un nuevo Moisés y como un nuevo Israel y un nuevo David. Usualmente se hace mucho énfasis en la parte mosaica, pero también la parte davídica y la parte del descendiente perfecto de Abraham no se le presta tanta atención. Por eso es que tuve que en su genealogía, él hace un tipo de estructuración de 3 divisiones de 14, 7 por 2, 14. Ya uno empieza a ver que él está jugando con los números para darnos la sensación de divinidad y de perfección. Y traza la genealogía de Abraham hasta Abraham, David, hasta llegar a él, diciendo, este es el descendiente de Abraham, este es el descendiente de David. Si uno lee Primera de Crónicas, que son 10 capítulos de pura genealogía, Mateo está pensando en eso a la hora de comenzar su evangelio, porque él está viendo la vida de Jesús como la continuación de Segunda de Crónicas, de que ahora pasó todo esto, pero por fin, como el libro de Crónicas termina con esta sensación de esperanza, pero esperamos, pero ¿qué pasa? Llegó la respuesta, llegó Jesús. Y ahora
Jesús habla del reino de Dios, habla de la realidad del mundo por venir que ha invadido ahora, el presente de ellos, que las promesas, ¿verdad?, del rey davídico han llegado y que ahora el nuevo Moisés, ¿verdad? Uno ve el nacimiento de Jesús en el libro de Mateo y se parece mucho a cómo pasa la situación en el Éxodo, de que este rey quiere matar a los niños bien jóvenes y tienen que huir y cuando vuelve ya el rey está muerto. Y ahora Jesús, ¿verdad?, pasa por el bautismo, y el bautismo para los judíos tiene que ver con el tema del de el abrimiento de las aguas del Mar Rojo en el Éxodo. Y ahora Jesús, lleno del Espíritu, va al desierto como Israel va al desierto. Y donde Israel falló en el desierto, Jesús triunfa. Y ahora, después de salir del desierto, va a darnos... ¿Qué pasa después de que Israel sale del desierto? Llega Josué y los lleva a la tierra prometida. Y ahora Jesús, no solo el nuevo Moisés, sino el nuevo Josué, dice, el reino de Dios ha llegado. Yo, el nuevo Josué, los voy a llevar a la nueva tierra prometida, al mundo por venir. ¿Y cómo comienza Jesús su ministerio? Sacando demonios, sanando a los enfermos, así como Josué tenía que expulsar a los habitantes de la tierra de De Canaán. Canaán. Así Jesús ahora, de forma profética, a través de su ministerio y de exorcismo, está trayendo la realidad del reino de Dios a Israel o a este mundo, así como ellos tenían que traer la realidad del reino de Israel a la tierra de Canaán. Todo eso, y después vemos que Jesús da el sermón del monte, así como Moisés sube al monte y da las tablas de la ley, ahora Jesús sube al monte y nos da la nueva interpretación de la ley. Mateo nos quiere mostrar a Jesús en estos ojos. Mateo divide los discursos de Jesús en cinco Pentateuco. Mateo ingeniosamente está tomando diferentes discursos que él escuchó a Jesús decir y nos los está poniendo en división de 5 para hacer alusión al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés, porque su último discurso tiene que ver con odio ustedes, fariseos, como un tipo de maldiciones, así como Deuteronomio termina con esa sensación. Mateo, un genio literario. Tenemos el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Sabemos que la tradición cristiana nos dice que Juan Marcos, que aparece en el libro de los Hechos, acompañó a Pedro en su obra evangelística, escuchó sus mensajes y los escribió. Eso es tradición cristiana. El libro de Marcos es el libro más corto de los evangelios, es súper, todo es rápido, Y se repite va al mucho, punto. va al No punto, pierde tiempo, va a lo que va, se salta la genealogía, es a lo que llegamos, no nos importa nada de la niñez, vamos al grano. vamos al grano. Y se fijan, se repiten mucho de estas palabras. Y de inmediato, y tan pronto, y de inmediato y tan pronto. O sea, es algo rápido, algo súper fast pass, como se dice. Y Marcos nos está contando la historia de Jesús a través de los ojos de la profecía de Isaías de un nuevo éxodo. Isaías es el profeta a quien Marcos más usa para describir la vida de Jesús. Esto hace un tema de estudio. Rick Watts tiene un excelente libro que se llama El nuevo éxodo en el libro de Marcos, porque un nuevo éxodo se profetizó en el libro de Isaías. Y ahora ese nuevo éxodo está siendo cumplido por Jesús. El libro de Lucas, que es el primero de 2 tomos, Lucas Hechos, nos cuenta la vida de Jesús y comienza el libro diciendo, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo parece haber sido el sponsor o quien le financia la obra a Lucas. En la antigüedad, la escritura es bien cara y hacer un trabajo de investigación, tú costearlo también es bien caro. Por eso le da el agradecimiento, el dedicatorio al principio de su trabajo. Y él dice algo clave de que al principio, él dice muchos han intentado hacer un recuento de las cosas que han pasado entre nosotros. Muchos ya han intentado hacer un recuento. Lucas básicamente está dándonos a entender que ya diferentes tradiciones sobre la vida de Jesús están rondando y que ahora él quiere hacer su aporte a esa conversación. O digamos, o traduzcámoslos como distintos evangelios. Ya se Pudiera, habían, pudiese ser de que ya distintos evangelios estaban rodando.
como se Sí. entendía que en el momento ya el de Marcos tal vez estaba rodando y el de Mateo estaba rodando, había conocimiento de los mismos, había conocimiento de otros escritos, que es bien interesante cuando uno entra como a la formación de todo esto, de lo que son los evangelios, que sabemos que por tradición o se entiende, ¿verdad? Que lo que es el libro de Mateo había tomado ya de lo de Marcos, o sea que se entiende que Marcos fue el Ujú. primero que Sí. salió ahí a rodar por medio de las iglesias, por medio de los cristianos, y como a mí me gusta mucho dentro de los evangelios, hay personas, ¿verdad? En su mayoría, creo, su evangelio favorito es el de Juan, que ya vamos a entrar un poquito más de lleno en eso, pero para mí uno de los que más me gusta es el de Lucas, Lucas. sobre Lucas. todo por cómo él describe y dice, hey, yo sé que muchas personas, como bien tú dices, han tratado, ¿verdad?, de recopilar esto, pero yo voy a ir más a fondo, o sea, aquí yo voy a investigar, en cierta forma te da a entender de que él hizo algún tipo de entrevistas, ¿verdad?, con las personas en el momento, personas que participaron. Tenemos entendido de que, como ya bien dijimos, de que Lucas no fue testigo. Y Pablo nos lo deja saber de que Lucas llegó luego, o sea, fue una persona que llegó ya luego, él no fue testigo de Jesús, es el único de los evangelios que nunca conoció a Jesús, nunca vio a Jesús, no vio el Ujú. ministerio de Jesús, pero es el único que nos deja saber que en cierta forma él está haciendo un trabajo de investigación. O sea, no es algo simplemente de recolección de memorias que él está Ujú. escribiendo, sino que él fue con personas que fueron testigos oculares, o sea, personas que vieron a Jesús, personas que estuvieron con él, personas que estuvieron en medio del mover, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y no solamente del mover del Espíritu Santo, sino que ya luego él es en cierta forma injertado, él es partícipe de las cosas que están pasando. Algo que me gusta cuando pues se habla, ¿verdad?, de lo que fue el Evangelio de Lucas, es que el mismo Pablo empieza a hablar de cierta forma a partir de Lucas, perdón, de Hechos 16, siempre Lucas, que entendemos que fue que escribió el libro de los Hechos, habla de ellos, ellos, ellos. Pero a partir de Hechos 16, él dice nosotros y empieza Nosotros. ya a incluirse, que se entiende de que ya él fue partícipe a partir de Hechos 16 de todas las cosas que está contando. Por eso para mí Lucas es uno de estos, es un libro que debiese de tener mucho valor entre nosotros, porque no es simplemente algo escrito, incluso creo que es de las formas más fácil de debatir, porque muchas veces digamos que aceptamos cualquier otro libro histórico de la época, de personas que no estuvieron, que no fueron testigos oculares, ah, pero porque lo escribió un historiador, lo aceptamos. Sin embargo, tenemos a Lucas dándonos a entender de que primero está haciendo un trabajo de investigación. Tenemos la persona que él está haciendo el trabajo, o sea, para quien él está trabajando, y sin embargo se rechaza muchas veces. Las personas, sobre todo las personas ateas, ¿verdad? Personas que no creen en la Biblia como palabra de Dios, incluso rechazan este contenido histórico de Lucas, que si bien tú no quieres creer de que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios, tú tienes que sí aceptar de que esto fue un trabajo de investigación, no fue simplemente que él empezó a escribir por escribir. Sí. A mí me gusta algo de Lucas, que también nos da una ventana a las ideas teológicas con las que él está jugando. Él dice, este es el capítulo 1, verso 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, no que han sucedido, Ujú, porque Lucas está viendo también la idea de cumplimiento, de que Jesús está siguiendo la historia incompleta de la Biblia hebrea. Y Lucas, para mí, él es un genio literario. Yo leí el Evangelio de Lucas hace una semana y algo para un proyecto de la universidad, y yo estaba fascinado por lo inteligente que es este escritor, cómo él sabe dibujar la historia, sabe hacer contrastes entre los personajes. También, por ejemplo, a Lucas se le dice el teólogo del Espíritu Santo, ujú. porque quien más habla de este tipo de cosas en los evangelios, y fulano fue lleno del Espíritu y luego dijo esto, es Lucas. Lucas
nos da esta ventana al mundo pre-pentecostés. Pero sí, Lucas es un excelente evangelio. Hay mucho que se puede hablar de él. Mi amigo Alex López, me encantaría que estuviera aquí porque él está haciendo su tesis en Lucas, de Lucas Hechos. Pero seguimos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, que tenemos ya 45 minutos y no hemos llegado ni siquiera a Pablo. No, yo creo que Eh, vamos a tener que hacer una una obligada, una segunda parte. parte Ok. 2. No, no creo que, o sea, que podemos quedarnos aquí en los evangelios, sobre todo con que estamos aquí en Lucas, que a mí me encanta. Otro punto Uh, interesante de esta comparación, ¿verdad?, de los evangelios, que me gusta, y es donde yo veo también como el genio de Lucas en cierta forma, es que tenemos las dos genealogías. Tenemos la genealogía de Mateo y tenemos la genealogía de Lucas. Cuando las comparamos los dos, vamos a notar diferencias. Y hay muchas veces de que se tiene como este gacho, como, mira, la Biblia errores. tiene errores o contradicciones, pero aquí es donde entra lo genio, que yo diría que es Lucas también escribiendo y recolectando la información. Mateo nos muestra esta genealogía de Jesús con la línea del papá de José. Ujú. Que lo interesante aquí es cuando vemos esto de que habla de que Jesús es descendiente de Salomón, en cierta forma. De que esta genealogía, porque es por José, viene por Salomón. Algo interesante, si leemos el Antiguo Testamento, es que en Jeremías hay una maldición a la genealogía de Salomón, donde se entiende que por Jeconías, creo que se llamaba el rey, no iba a venir, o sea, descendencia, como que ya el linaje se iba a cortar con él. Sin embargo, Lucas hace algo interesante, porque al final de cuentas sí entendemos de que por de David y de Salomón, ¿verdad? Viene lo que es José, pero por María, es su madre, vemos de que ella es descendiente en cierta forma de otro hijo de David, perdón, de otro hijo de David, exacto, que era Natán. Entonces, él conecta a Jesús, descendiente de David, tanto por el lado de su papá como por el lado de su madre, cosa que hace que las personas ya no tuviesen argumentos contra el Mesías, porque sí el Mesías tenía que venir de David, pero ¿cómo iba a venir de David si había una maldición sobre Jeconías? Pues con otro hijo de David, no necesariamente con Salomón. Y no solamente eso, hace una conexión histórica muy válida, porque de entender que el papá de María, en cierta forma, adopta a José o en cierta forma se vuelve como padre para José, cosa que lo incluye también a José dentro de este linaje, ¿verdad? De David por ambos lados y hace como que este cumplimiento de la promesa del Mesías como totalmente completa. Para mí eso es loquísimo, como vemos la misma Biblia tratando de ser clara, como, hey, si tú tienes un problema con esta profecía, tranquilo porque él viene también de la descendencia de David por otro lado. Entonces como que trata de balancear o de traer a la mesa como estas perspectivas, como tal vez tú tienes un problema con esta profecía, pero mira cómo hay respuesta para la misma. Y cómo estos, en cierta forma, evangelios, que aunque tienen muchas cosas en común, tienen algunos datos donde difieren o son distintos, pero no es que se contradicen, sino que se ven como que se complementan, terminan complementándose uno con los otros. Tú diste la respuesta cristiana a muchas cuestiones, bueno, cristiana, evangélica, apologista, a muchas de estas cuestiones sobre las diferencias en los evangelios y demás. Esa es una de las soluciones que se busca en el tema de por qué las genealogías difieren. Es una de las soluciones. Hay otras. Craig Blomberg tiene en su libro La historicidad de los textos del Nuevo Testamento esa como una de sus argumentaciones. Otro, por ejemplo, como Michael Brown en su libro de Objeciones judías a Jesús, también dice lo mismo. Tengo que decir que todavía no estoy convencido de esa postura, pero sí está dentro del rango de las posibilidades. Lucas también, por ejemplo, si queremos hablar de cosas problemáticas, Lucas tiene un tema con el censo de Quirino, no sé cómo, que en español creo que se dice así, Quirino, porque él lo data para el tiempo del nacimiento de Jesús, pero Jesús tuvo que haber nacido en algún momento del año 4 o 6 antes de nuestra era, y Quirino gobernó a partir del año 6 de nuestra era. ¿Qué estará haciendo Lucas ahí? ¿Se habrá equivocado? ¿Será que hay un tema de traducción y de cómo se está usando el lenguaje? Algunos le buscan la vuelta diciendo que
hablando del censo, que este es el censo que pasó antes que el de Quirino. Es una forma de traducirlo, pero también, ¿verdad? Se presta a muchas cosas. Pero sí, el Evangelio de Lucas, de verdad que una exquisitez leerlo. Es de mis evangelios favoritos. Y llegamos al Evangelio, al hermano raro de los cuatro, que es el Evangelio según San Juan. Este Evangelio, ¿verdad? Los previos que habíamos mencionado se le llaman los Evangelios sinópticos, ya que, ¿verdad? Sinopsis viene de la palabra sinopsis, que significa visión o binacular. Y interesantemente, la academia siempre los ha distinguido de esa manera. De ahí viene el tema del problema sinóptico. Si usted lee alguna introducción al Nuevo Testamento, se hablará de este tema, el problema sinóptico, de las diferencias que existen entre los evangelios. Y viene el evangelio de Juan. Juan es su propio... Él es hizo su lo que le propio dio, tema. él hizo lo que le dio la gana, básicamente. Sí, sí, o sea, es su propio género literario, es su propio todo. O sea, Craig Blomberg, él tiene un libro que se llama La historicidad de los evangelios sinópticos. Él tiene uno solo dedicado al evangelio de Juan, porque es bien complejo lo que Juan está haciendo. Porque como Juan no presenta a Jesús, es muy diferente a lo que nosotros, bueno, no quiero decir muy diferente, vamos a decir simplemente distinto a lo que los sinópticos nos muestran sobre Jesús. Si bien es cierto que la academia ahora mismo está discutiendo si pudiéramos decir que Juan es el cuarto evangelio sinóptico. Creo que Mark Good, su apellido, wow, estaba viendo una entrevista que le hicieron de un libro que él va a sacar, donde él argumenta que sí, que Juan el cuarto evangelio sinóptico, porque Juan sí interactúa con el material de Marcos, Lucas y Mateo. Significa que él tenía acceso o a esos evangelios o a las fuentes de los cuales los evangelios se supieron para contar su historia. Pero Juan, ¿verdad? Juan nos está contando la vida de Jesús y su ministerio, o el mensaje teológico que él nos quiere dejar dicho a la manera que él nos cuenta su historia, es que Jesús es Dios y su ministerio podemos describirlo como una nueva creación. Juan comienza diciendo: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y a través de él todas las cosas fueron hechas, haciendo alusión a Génesis 1. En el principio que era Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba el sonido vacía. Y Dios dijo, ¿qué fue lo que dijo? Una palabra. Y ahora la palabra es lo que Juan nos está describiendo. Él era la luz de los hombres, haciendo alusión a sea la luz en Génesis 1 y demás. Juan, también un genio literario. Uno ve, por ejemplo, cómo o sea, estoy tomando pedazos específicos porque también el tiempo apremia. Al final uno ve, por ejemplo, Le Juan 6, que ellos cruzan, creo que déjame ver, el Jordán es, no lo tengo fresco en mi mente. Perdón, ellos, Jesús se fue a ok, el lago de Galilea, ellos cruzan un cuerpo de agua y después de cruzar un cuerpo de agua, Jesús habla del pan de vida y que les da pan a estas personas, un cuerpo de agua, pan, y luego le dice que yo soy el pan que viene del desierto. Juan no está contando esta historia como la historia del éxodo y de los judíos en el desierto. Inteligentemente, ¿no? Está poniendo los eventos de esa manera. 7 veces hay 7 señales o 7 milagros que Jesús hace apuntando a él. Hay 7 declaraciones de yo soy en el libro de Juan. 7 haciendo alusión a los 7 días de la creación. Cuando Jesús está en la cruz, él dice, ¿verdad? Hecho está, o otra forma de decirlo, terminado está. Como cuando Dios en el séptimo día de la creación dice, cuando terminó la creación, está haciendo alusión a eso. Cuando Jesús resucitado, antes de irse, está con sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Así como Dios en Génesis 1, cuando crea al hombre, sopla sobre ellos vida. Juan nos está contando Juan nos quiere decir en su evangelio, Jesús es Dios y su ministerio ha traído o ha introducido una nueva creación.
Y algo interesante, como bien tú dices de Juan, es que se entiende, ¿verdad? Por tradición de la iglesia, tenemos a distintos padres apostólicos, Ireneo, Clemente, que nos cuentan que Juan escribió esto ya muy viejo. O sea, se entendía de Sí, que si Juan, creemos que sí, Juan escribió el Evangelio. claro, claro, nos vamos, como dije, o sea, me estoy yendo por la tradición de la iglesia, o sea, Mm. dado las personas, que para mí es el argumento, yo sé que hay todo un tema, ¿verdad?, de crítica textual. Yo soy más a nivel de tradición, aunque suene pesado, ¿verdad? Me gusta mucho la tradición de la iglesia. Ah, yo me voy mucho con la tradición. A mí siempre me ha parecido interesante de que Juan escribe esto al final de sus días, según la tradición, ya bien viejo, ya entrado en edad, como bien tú decías, que se entiende que sí tenía conocimiento ya de los demás evangelios, que ahí fue sí muy interesante ver ese libro que tú hablaste de que esto también es un evangelio, o se podríase considerar sinóptico. Am, pero Juan escribe muy entrado ya en edad. Y sobre todo me gusta mucho que él hace alusión a muchos temas, digamos, teológicos que los otros evangelios no tocan a tan fuerte como es la divinidad de Cristo, a Cristo como Dios, porque resulta que él estaba luchando con esto. Era de los temas que se estaban luchando dentro de la iglesia, que empezaba con los padres apostólicos, que era la defensa de esta divinidad de Cristo. Y me impacta mucho cómo vemos esta diferencia, primero por el tiempo que le está escribiendo y la necesidad que había a nivel teológico, porque sí, los otros evangelios nos dan a entender a Jesús como Dios, pero Juan es el que le pone como más énfasis a esta parte de la divinidad de Cristo. Como bien tú dices, es una alusión incluso al principio. Ninguno de los otros evangelios hace esta alusión de que en cierta forma Jesús fue el ente o estuvo partícipe por medio de él, las cosas fueron creadas. Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él conecta como ya todo, um, todas estas cosas. Entonces, para mí, o sea, es muy interesante lo que es el tema de los evangelios. Creo que como cristianos debemos de hacer el esfuerzo para ir ya, ¿verdad? Como concluyendo, porque creo que ya con una hora está bueno para la gente. Tenemos ahí que hacer ya yo creo que vamos a tener que hacer como 3 partes del Nuevo Testamento, porque creo que en Hechos se nos va a ir un episodio completo. Pero la realidad es que es necesario que nosotros como cristianos nos adentremos en la palabra, nos adentremos no solamente como iniciamos el podcast, en entender esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo llegamos a donde estamos. También creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros como cristianos de retarnos más en el estudio de la palabra, involucrarnos con estas cuestionantes. Como bien tú decías, Rafa, yo puedo tener una argumentación, ¿verdad? La argumentación cristiana, la argumentación apologética sobre ciertas cosas de la Biblia, pero nos vamos a dar cuenta que dentro de mucha crítica textual nos pueden indicar o nos pudiesen presentar argumentos de que sí hay cierto tipo de contradicciones. Y creo que es necesario que como cristianos nosotros nos veamos abiertos a exponernos a estas dudas que se presentan. Es necesario de que nosotros nos sigamos metiendo a fondo en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros en cierta forma aceptamos y el por qué lo hacemos. No tenerle miedo al texto, sino buscar que el texto nos revele la verdad, nos diga la verdad. No tengamos miedo a que si en una parte dicen que eran 70, en otra parte dicen que eran 72, y aquí hay un tipo de, digamos, de controversia porque se están diferenciando, o sea, alguien se equivocó en estos escritos. Vamos a ver qué nos quiere decir el texto realmente. ¿Había interés en ellos en saber si eran 70, 72? Posiblemente no, posiblemente solo querían que prestáramos atención al resultado de esta comisión de Cristo. Lo mismo con todos los detalles que vemos en la Biblia. ¿Cuál es la intención de cada autor? Como decíamos, cada uno de estos evangelios, más que, digamos, datos concretos, datos detallados al 100%, lo que busca es una exposición teológica, que llegue un mensaje al receptor.
Mateo, como bien dijimos, que las personas entiendan que este es el cumplimiento de las profecías. Tenemos un Marcos también, que vemos como este es el siervo que habíamos estado anhelando. Un Lucas que hace todo este trabajo de investigación, de testigos, algo que dé validez. Y tenemos a un Juan que lo que busca es que entendamos que este era el Mesías esperado. No solamente que era el Mesías esperado, sino que es ya Dios con nosotros. Entonces creo que es importante que nosotros como cristianos nos adentremos y no le tengamos miedo a la letra. Ujú. La Biblia es más interesante de lo que nuestros ojos pueden percibir a primera lectura. Y que, nada, cristianos, más que yo creo que tenemos que leer la Biblia hebrea mucho, pero que estos son nuestros escritos. Estos son los escritos que los primeros seguidores del Mesías nos dejaron como testimonio de la vida del Señor Jesús y la vida del pueblo después de Pentecostés. Y si queremos ser buenos cristianos del Nuevo Testamento, tenemos que leer y entender nuestro Nuevo Testamento. Y nada, que esta conversación de hoy los anime y los exhorte a indagar más profundo en en la palabra de Dios. Yo creo Nada, señores, que yo, después de una yo, hora ya mi está más cerebro que no bien. aguanta hablar más. No, nos vemos en un siguiente episodio. Ahí vamos a desarrollar más el libro de los hechos, que como te digo, creo que ahí vamos a tener que detenernos un rato. Vamos a hablar, creo que se va a abrir la ventana, aparte de que vamos a estar introduciendo el libro de todo el tema de verdad del Espíritu Santo, que creo que es de uno de los temas más importantes para la vida del cristiano. Y la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy, que creo que es una de las cosas que hemos perdido por malinterpretar o mal leer el libro de los hechos. Ahí creo que nos vamos a detener un rato. Tenemos las cartas paulinas, ¿verdad? Tenemos las cartas ya luego o los escritos católicos. Y vamos a terminar con el Apocalipsis, que creo que ahí también se nos va a ir un buen tiempo. Y nada, señores, estos temas se van a poner bien interesantes. Espero que estén atentos, que estén en expectativa de lo que vendrá y vamos a ver si de una u otra forma llega algún invitado que pueda ir aportando ¿verdad? Estas conversaciones. Para irnos y sin terminar, señores, recuerden que estamos buscando a Es el la integrante. siguiente persona que va a ser parte de lo que es Santos y Herejes. Estamos buscando a la hereje, porque tenemos que cumplir con cuota. Estamos en un tiempo, ¿verdad? En una sociedad avanzada donde es necesario de que haya participación femenina. A pesar de que Primera de Timoteo 2 nos deja saber de que la mujer no debería de tener ningún tipo de participación como esta. Pero, señores, estamos cumpliendo con la cuota, ¿verdad? De la necesidad de una fémina en el grupo. Entonces, si usted conoce de alguien que tenga deseo, ¿verdad? No solamente de leer la palabra, que es una persona, ¿verdad? Interesada, una persona que le interese seguir aprendiendo. Tanto a mí como Rafa nos mantenemos aprendiendo en un constante aprendizaje. Como saben, Rafa haciendo ya su grado de teología, que no tiene vida. En mi caso personal soy más, digamos, de consumo personal, pero entendemos de que esta persona que esté con nosotros tiene que ser alguien que esté muy abierto a seguir aprendiendo y no solamente quedarse encerrado en una postura, en una idea, sino en un constante aprendizaje, porque al final de cuentas nosotros queremos llegar a toda verdad y el Espíritu Santo es aquel que nos va a llevar a toda verdad, como dice pues la palabra. Entonces, estamos en busca de esa persona. Si te interesa, escríbenos por nuestro Instagram. Nada, señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Ahí nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Dios les bendiga.